En el ADN repetido en tándem, definimos a los satélites como el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite. Comprende un total de 250 MB del genoma humano y estas podemos encontrarlo en la región del centrómero del cromosoma. Las minisatelitales, compuestas por una unidad básica de secuencia de 6 a 5 nucleótidos, que se repite en tándem generando secuencia entre 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente unos 30.000 minisatélites. Y estos podemos encontrarlos en la parte de los telómeros del cromosoma. El ADN repetido disperso, estas secuencias tienen la potencialidad de transcribirse a un ARN mensajero intermediario, retrotranscribirse e insertarse en otro punto del genoma. Estos pueden ser resultantes de mutagénesis o desregularización de la expresión de los genes. Bueno, y dentro del ADN repetido disperso encontramos los signs y los lines. Los signs son frecuencias cortas y los lines son frecuencias largas. En los signs representan un 13% del genoma humano. No codifica para proteínas, son transcritas por la RNA polimerasa 3 y los lines son tres familias en el genoma humano, la L1, L2 y L3. La mayoría de ellos están incompletos y solo representan un 0.01% de ellos que están completos. Más comunes en plantas segmentos de ADN con capacidad de moverse, transposición, cambio de posición de un elemento móvil en el genoma y su función es solamente autoperpetuarse. La organización general del genoma humano se divide en genoma mitocondrial y genoma nuclear. El genoma mitocondrial codifica para sus propios genes. Dentro del genoma nuclear encontramos los genes y secuencias relacionadas que se dividen en codificante y no codificante, como ya habíamos dicho anteriormente. Dentro del ADN extragénico, moderada o altamente repetido, repetidos dispersos, los repetidos en tándem o agrupados en bloques, y las de secuencias únicas o bajo número de copias que no tienen subdivisiones. Así también tenemos clases de genomas, el viral, el procariota y el eucariota. Los genes de ARN son cuya transcripción produce ARN de transferencia, ARN ribosómico u otros genes de ARN no codificantes. El ARN mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. El RNA de transferencia transporta los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARN mensajero. Y el RNA ribosómico, junto a proteínas, constituyen la estructura de los ribosomas, lugar donde se unen los aminoácidos. Ahora hablaremos de la constitución de un gen. Un gen es una región de ADN y controla las características hereditarias, por lo general corresponde a una molécula de una proteína o de un ARN. El gen es considerado como la unidad que más
da la información genética la herencia, ya que transmite la información de padres a hijos. La estructura de un gen que está constituida por una secuencia de nucleótidos que componen varios elementos funcionales, de las cuales generalmente solo una parte constituye la región que codifica a una proteína. Las partes que constituyen a un gen son la secuencia reguladora. Esta es un segmento de ácidos nucleicos capaces de aumentar o disminuir la expresión de genes específicos dentro de un organismo. Un potenciador o silenciador. Un potenciador es una región corta de ADN que, influenciada por una proteína llamada factor transcripcional, aumenta la probabilidad de que la transcripción de un gen se produzca. Por el contrario, un silenciador es la región de ADN que se une a un factor transcripcional represor. Un promotor. Este contiene secuencias específicas de ADN como los elementos de respuesta, que son secuencias cortas de ADN y que según a la ARN polimerasa o con proteínas llamadas factores transcripcionales que se encargan de reclutar a la ARN polimerasa y regula la expresión. Los factores transcripcionales se encuentran en Enhancer. Enhancer es una proteína y los factores de transcripción hacen una translocación. Van a ir al núcleo y de ahí se pegan al enhancer. La región 5-UTR es una región importante para la regulación e iniciación de la transcripción. A veces se traduce en un producto de proteína. Este producto puede regular la traducción del ARN mensajero. Tenemos un marco de lectura abierto. El marco de lectura abierto es la parte de un gen que contiene el potencial de ser traducido a una proteína. Es un tramo continuo de codones que contiene un botón de inicio o de paro. Tenemos un codón de inicio, que es el primer codón de un ARN mensajero. Un codón es una secuencia de 3 nucleótidos. Este codón de un ARN mensajero transcrito traducido por un ribosoma. El codón de inicio siempre codifica con la metionina en células eucariotas y un MET codificado en bacterias. Un exón es cualquier parte de un gen que codifica a una parte del ARN. El término exón se refiere tanto a las secuencias de ADN dentro de un gen como a la secuencia correspondiente de las transcripciones de ARN. Durante el splicing del ARN, los intrones son eliminados y los exones se unen entre sí, generando un ARN mensajero maduro, el cual es el conjunto completo de genes para una expresión constituye el genoma. Tenemos por otro lado los intrones. Un intrón es cualquier secuencia de los nucleótidos dentro de un gen que se elimina durante el splicing del ARN como parte del proceso de maduración del ARN. Los intrones se encuentran en los genes de la mayoría de organismos y muchos virus que pueden estar situados en una amplia gama de genes. Los intrones no codifican productos de proteínas, pero son esenciales para la regulación y la expresión génica. Tenemos el codón de paro. Es el codón que se encuentra dentro de una secuencia de marco de lectura abierto, el cual indica la terminación de la traducción de la proteína. La región 3-UTR es la sección de un gen que sigue inmediatamente a la traducción del codón de terminación. La región 3' no traducida puede influir poliadenización, la deficiencia de traductor, localización y la estabilidad del ARN mensajero. Por último, se tiene la secuencia terminadora. Es una sección del gen que marca el final de un gen u operón durante la transcripción. Esta secuencia regula en términos de transcripción, proporcionando señales que liberan el ARN mensajero del complejo transcripcional y liberando el ARN polimerasa y la maquinaria transcripcional para empezar una transcripción y tengamos nuevos ARN mensajeros. El proyecto Genoma Humano tenía como objetivo localizar y secuenciar todos los genes que constituyen el genoma de los humanos, determinar la función de estos genes y obtener acceso a las proteínas de estos genes producen. Uno de sus objetivos era hacer una serie de mapas o diagramas descriptivos de cada cromosoma humano, con resoluciones cada vez más finas.
Encontrar y describir el orden y la localización de los genes. Buscar la secuencia de los genes y determinar su actividad. Adquirir conocimiento sobre los factores medioambientales y genéticos y brindar una base de datos donde el hombre pueda cotejar su información y determinar su estado genético. También existen los microARNs. Los ARN pequeños pueden silenciar a los genes interfiriendo directamente con las regiones del ADN promotoras de la transcripción, o bien a través de la unión con la proteína para formar complejos de silenciamiento transcripcional. Los epigenomas son conjuntos de todos los elementos epigenéticos. Puede ser influenciado por factores ambientales como la dieta o el estrés, especialmente durante el desarrollo embrionario, y puede dar lugar a fenotipos así como ser heredados desde una célula a las células hijas.